Algunos de los más grandes hombres de los Estados Unidos en el campo del comercio y la industria le tienen miedo a algo. Saben que en algún lugar hay un poder que está tan organizado, que es tan sutil, tan cauteloso, tan interconectado, tan completo y dominante, que es mejor no hablar de ello. Cada vez que un banco concede un préstamo, nuevo crédito es creado, nuevos depósitos, un dinero totalmente nuevo. El proceso por el cual los bancos crean dinero es tan sencillo que nuestra mente lo rechaza de plano. Permítanme emitir y controlar el dinero de una nación y me dará igual quien formule sus leyes. Dos grandes misterios dominan nuestras vidas: amor y dinero. Mientras ¿qué es el amor? Es una pregunta que ha sido abordada sin cesar en cuentos, canciones, libros, películas. No se puede decir lo mismo sobre la pregunta ¿qué es el dinero? No es sorprendente que la teoría monetaria no haya sido fuente de inspiración para ninguna película comercial, pero tampoco se mencionó en las escuelas de las que asistimos la mayoría de nosotras. Para la gran mayoría la pregunta ¿de dónde viene el dinero? Nos trae una imagen de la Casa de la Moneda imprimiendo billetes y acuñando monedas. La gran mayoría cree que el dinero lo crea el gobierno. Es cierto, pero solo en un sentido limitado. Aquellos símbolos de valor en metal o papel que solemos considerar como dinero son, de hecho, producidos por una agencia del gobierno federal que se llama la Casa de la Moneda. Pero la gran mayoría del dinero no lo crea la Casa de la Moneda. La gran mayoría del dinero está siendo creado todos los días y en vastas cantidades por empresas privadas conocidas como bancos. La mayoría de nosotros cree que los bancos prestan el dinero que les ha sido confiado por otros clientes, que lo depositan. Fácil de imaginar, pero no es verdad. De hecho, los bancos crean el dinero que van a prestar no a partir de su ganancia, no a partir del dinero depositado, sino directamente de la promesa del deudor de devolverlo. La firma del deudor sobre el contrato de préstamo es una obligación de pagar al banco el valor del préstamo más el interés, o perderá su casa, su coche o cualquier otra fortuna disponible. Es un gran compromiso por parte del deudor. ¿Qué requiere esa firma por el banco? El banco no hace más que poner el valor del préstamo y escribirlo en la cuenta del deudor. ¿Parece exagerado? Por supuesto, no parecería ser verdad, pero es así. Para demostrar cómo emergió este milagro de las finanzas modernas, escuche este sencillo cuento. Hace mucho tiempo se utilizaba cualquier cosa como dinero. Las condiciones eran que debía ser portátil y que suficientes personas creyeran que podrían intercambiarlo por cosas de valor real, como alimento, ropa y abrigo. Conchas, cacao, piedras preciosas o hasta plumas se utilizaban como dinero. El oro y la plata eran atractivos, blandos y fáciles de procesar. Por eso, algunas culturas se hicieron expertas en su uso. Los orfebres facilitaron bastante el comercio al acuñar monedas y estandarizar unidades de esos metales con peso y pureza garantizados. Para proteger su oro, el orfebre necesitaba una caja fuerte. Enseguida, los vecinos empezaron a llamar a su puerta para pedirle que les alquilara el espacio para guardar sus propias monedas y objetos de valor. En poco tiempo, el orfebre prestaba todos los estantes en su caja fuerte, ganando así un pequeño ingreso con su negocio de alquiler. Pasaron los años y el orfebre hizo una buena observación. Los depositarios vienen pocas veces para recuperar su oro real y ficticio, y nunca vienen todos a la vez. Esto era porque los cheques de cobro que emitía el orfebre como recibos de oro depositado se intercambiaban en el mercado como si fueran el oro mismo. Este dinero en papel era mucho más conveniente que monedas pesadas, y las cantidades podían ser simplemente escritas en vez de laboriosamente contadas una a una en cada transacción. Mientras tanto,
el orfebre había desarrollado otro negocio. Empezó a prestar su oro y a cobrar interés por ello. Cuando estos convenientes cheques de cobro empezaron a ser aceptados, los prestatarios empezaron a pedir préstamos en forma de estos cheques en vez de metal real. A medida que la industria se expandía, cada vez más personas le pedían al orfebre estos préstamos. Y se le ocurrió al orfebre una idea todavía mejor. Sabía que pocos de sus depositarios recuperaban su oro real. Entonces pensó que podría también prestar cheques de cobro con el oro de sus depositarios, además del suyo. Mientras los préstamos fueran pagados y los depositarios ignoraran el mecanismo, todos vivirían bien. Y el orfebre, ahora más banquero que artesano, haría una ganancia mucho mayor que la que haría por prestar exclusivamente su propio oro. Durante años disfrutó el orfebre a escondidas de un buen ingreso, generado por el interés que ganaba por depósitos de otras personas. Ahora, como prestamista de renombre, se hacía cada vez más rico que sus vecinos y empezó a ser ostentoso. Crecieron las dudas de que gastaba el dinero de sus depositarios. Sus depositarios se juntaron y amenazaron con sacar todo su oro si el orfebre no aclaraba bien su nueva riqueza. Contrariamente a lo que uno podría haberse imaginado, esto no fue un desastre para el orfebre. Pese a la duplicidad innata de su esquema, sí funcionó su idea. Los depositarios no perdieron nada. Todo el oro de ellos estaba todavía sano y salvo en la bóveda del orfebre. En vez de recuperar su dinero, los depositarios pidieron al orfebre, ahora su banquero, que les pagara una porción del interés. Y ese fue el inicio del negocio bancario. El banquero empezó a pagar menor interés por el depósito de los demás que lo que recibía por los valores prestados. La diferencia cubría los costos de operación del banco y sus ganancias. La lógica de este sistema era sencilla y pareció una manera razonable de satisfacer la demanda de crédito. Sin embargo, así no es como funciona el banco hoy. Nuestro orfebre banquero no estuvo contento con el ingreso que le quedó tras pagar la ganancia de intereses a sus depositarios, y la demanda de crédito estaba creciendo rápido, puesto que los europeos llegaban a todos lados del mundo, pero sus préstamos estaban limitados por la cantidad de oro que tenían sus depositarios en caja fuerte. Fue cuando se le ocurrió una idea aún más maravillosa. Como nadie, salvo él mismo, sabía cuánto había en realidad de su caja fuerte, podría empezar a prestar cheques de cobro sobre el oro que en realidad no existía. Como todos los portadores de los cheques de cobro no venían a la bóveda al mismo tiempo para pedir el oro real, ¿cuándo se enteraría alguien de la verdad? Este nuevo esquema funcionó muy bien, y a partir de entonces el banquero se enriqueció enormemente con el interés pagado sobre el oro que no existía. La idea de que el banquero estaba creando dinero de la nada era demasiado escandalosa para creerse, así que durante mucho tiempo nadie se dio cuenta del fraude. Pero el poder de crear dinero se le subió a la cabeza, como podréis bien imaginar, y con el paso del tiempo, la magnitud de los préstamos y la riqueza ostentosa del banquero fomentaron dudas en su entorno una vez más. Algunos deudores empezaron a pedir el oro real en vez de representaciones en papel, y se difundieron los rumores. De repente, algunos depositarios muy ricos aparecieron para recuperar su oro. El juego se había acabado. Un mar de portadores de cheques inundaron las calles, frente a las puertas cerradas del banco. Lástima que el banquero no tenía suficiente oro o plata para reintegrar todos los papeles que había puesto en sus manos. Esto hoy se llama run on the bank, estanquida bancaria, y es lo que más asusta a todos los banqueros. Este fenómeno de estampida bancaria arruinó bancos individuales y con razón dañó la confianza pública en todos los banqueros. Lo sencillo habría sido ilegalizar la práctica de crear dinero desde la nada, pero la gran cantidad de créditos ofrecidos por los bancos se había convertido en fundamental para el éxito de la expansión comercial europea. Así que, por esto, se legalizó y regularizó esta práctica. Los banqueros se pusieron de acuerdo en respetar estos límites sobre las cantidades de préstamos ficticios que podrían ofrecer. El límite sería todavía una cantidad mucho mayor que el valor real de oro y plata en la caja fuerte. Con frecuencia se emitían $9 ficticios por cada dólar real en oro. Estas regulaciones se imponían con inspecciones sorpresa. Se acordó también que en caso de bancarrota, los bancos centrales ayudarían a los bancos locales con infusiones de oros de emergencia. Solo en caso de muchas bancarrotas simultáneas, estallaría la burbuja crediticia y se derrumbaría el sistema. Durante años, el sistema de reserva fraccionaria y su red integrada de bancos, respaldados por un banco central,
se convirtió en el sistema monetario dominante del mundo. Al mismo tiempo, el sistema de dinero respaldado por oro ha disminuido constantemente hasta llegar a nada. O sea, ha cambiado la naturaleza básica del dinero. En el pasado, un dólar de papel era en realidad un recibo que podía ser intercambiado por una cantidad determinada de oro o plata. En la actualidad, un dólar de papel solamente puede ser reembolsado por otro dólar de papel. Anteriormente, el crédito bancario privado existía solo en forma de billetes bancarios privados, y la gente tenía la opción de rechazarlos exactamente como tenemos la opción de rechazar el cheque privado de alguien en la actualidad. Hoy en día, el crédito bancario privado es legalmente convertible al dinero fiat, también conocido como dinero fiduciario. Es dinero creado por el decreto del gobierno, y la ley del dinero de curso legal declara que los ciudadanos deben aceptar este dinero fiat como pago de deuda o los tribunales no impondrán obligación de pago. Ahora la pregunta es, si solo los gobiernos y los bancos juntos pueden crear dinero, entonces, ¿cuánto dinero existe en total? En el pasado, la cantidad total de dinero que existía estaba limitada por la cantidad física real del bien que se usaba como dinero. Por ejemplo, con el fin de crear nueva moneda de oro o plata, había que encontrar más oro o plata y sacarlo de la tierra. En la actualidad, el dinero es literalmente creado como deuda. Se crea nuevo dinero cada vez que alguien toma un préstamo del banco. Como consecuencia, la cantidad total de dinero que se puede crear solamente tiene un límite real: la cantidad total de deuda. Los gobiernos ponen un límite legal adicional sobre la creación de nuevo dinero, al implementar reglas conocidas como requisitos de reserva fraccionaria. Esencialmente arbitrarios, los requisitos de reserva varían de país en país y de época en época. En el pasado, era común requerir a los bancos que tuvieran al menos $1 de valor en oro real en el banco para crear $10 de deuda. Hoy, el requisito de tasa de reserva ya no se aplica a la relación entre dinero nuevo y oro depositado, sino simplemente a la de dinero nuevo y dinero existente. Hoy, las reservas de un banco consisten en la cantidad de dinero en efectivo o equivalentes emitido por el gobierno y que el banco deposita en el Banco Central, más la cantidad de dinero ya existente que el banco tiene en el depósito. Para ilustrar esto de forma sencilla, imaginémonos, un nuevo banco acaba de establecerse y no tiene ningún depositario todavía. Sin embargo, los inversores del banco han hecho un depósito de reserva en el Banco Central de $1.111 y 12 centavos en efectivo, con la tasa de reserva requerida de 9-1. Primer paso. Se abren las puertas y el nuevo banco da la bienvenida al primer consumidor de un préstamo. Necesita $10.000 para comprar un automóvil de segunda mano. Con la tasa de reserva de 9-1, la reserva del banco depositada en el Banco Central permite que el banco multiplique 9 veces su dinero, o sea, ponga los $10.000 en disponibilidad al deudor. Estos $10.000 no se toman de ningún lado. Se trata de un dinero completamente nuevo, simplemente registrado en la cuenta del deudor como crédito bancario. El deudor, entonces, emite un cheque con este crédito bancario para comprar el coche usado. Segundo paso. La vendedora ahora deposita estos $10.000 recién creados en su banco. A diferencia del dinero gubernamental que está depositado en el Banco Central, este dinero de crédito recién creado no puede ser multiplicado por la tasa de reserva. En cambio, se debe dividir por la tasa de reserva. A partir de la tasa de 9-1, se puede crear un nuevo préstamo de $9.000, con base en el depósito de $10.000. Tercer paso. Si estos $9.000 son ahora depositados por un tercero, en el mismo banco que lo creó o en otro, se convierte automáticamente en la base legal para la tercera emisión de crédito bancario, esta vez por la cantidad de $8.100.
exactamente como una de esas muñecas rusas, en las que cada capa contiene dentro otra muñequita un poco menor. Cada nuevo depósito cuenta con la potencialidad de un préstamo un poco menor, en una serie decreciente infinita. Ahora, si el dinero de préstamo creado no está depositado en un banco, se detiene el proceso. Esta es la parte imprevisible del mecanismo de creación monetaria. Pero más probablemente, en cada paso, el nuevo dinero será depositado en un nuevo banco, y el proceso de la tasa de reserva se puede repetir una y otra vez, hasta que se haya creado casi 100.000 de nuevo dinero dentro del sistema bancario. Todo este nuevo dinero se ha creado completamente a partir de la deuda, dentro de un proceso legalmente autorizado por la reserva inicial de depósito de solo $1.111.12, que permanecen intactos en el Banco Central. Y más, en este ingenioso sistema, los libros de cada banco en la cadena deben mostrar que el banco tiene un 10% más en depósito que lo que tiene prestado. Esto les da a los bancos un incentivo muy real de buscar depósitos con el fin de poder dar más préstamos, favoreciendo la impresión general, pero equivocada, de que los préstamos provienen de los depósitos. Ahora, salvo que cada préstamo exitoso se deposite en el mismo banco, no se puede decir que un banco pueda multiplicar su reserva de dinero casi 90 veces mediante la emisión de créditos a partir de nada. Sin embargo, el sistema bancario es un circuito cerrado, es decir, el crédito bancario creado en un banco se convierte en un depósito en otro y viceversa. En un mundo teórico de intercambios perfectamente iguales, el efecto, al fin y al cabo, será como si todo el proceso tuviera lugar dentro de un mismo banco. Esto significa que la reserva inicial del banco depositada en el Banco Central de poco más de $1.100 permite que el banco cobre intereses sobre $100.000 que nunca tuvo. Si esto suena ridículo, considere lo siguiente. En las últimas décadas, como resultado de las constantes intrigas de los bancos, el requisito de crear un depósito de reserva en el Banco Central de la Nación ha desaparecido en algunos países, y la tasa real de reserva puede ser mucho mayor que 9-1. Para algunos tipos, 20-1 o 31 son comunes. Y aún más recientemente, al usar comisiones de préstamo para aumentar la reserva requerida y el capital principal del préstamo del deudor, los bancos han encontrado una manera de evitar totalmente las limitaciones de reserva. Entonces, aunque las reglas son complejas, la realidad es bastante sencilla. Los bancos pueden crear tanto dinero como podamos tomar prestado. Todo el mundo subconscientemente sabe que los bancos no prestan dinero. Cuando retiras dinero de tu cuenta de ahorro, el banco no te dice que no puedas hacerlo porque le ha prestado tu dinero a otra persona. Pese al trabajo sin cesar de la Casa de la Moneda, normalmente el dinero creado por el gobierno equivale al menos del 5% del dinero en circulación. Más del 95% de todo el dinero que existe hoy fue creado por alguien que firma un contrato de deuda con un banco. Y aún más, se crea y se destruye una gran cantidad de ese dinero de crédito bancario todos los días, al concretarse nuevos préstamos y pagarse los viejos. Me da lástima que a los ciudadanos comunes no les interese enterarse de que los bancos pueden crear, y sí, crean dinero, y que los que controlan el crédito de una nación dirigen la política de los gobiernos y mantienen en su mano el destino de la gente. Los bancos pueden solo practicar este sistema monetario con la cooperación activa del gobierno. En primer lugar, los gobiernos aprueban leyes acerca de la moneda de curso legal para hacernos usar el dinero nacional. En segundo lugar, los gobiernos permiten que los créditos bancarios se cancelen con este dinero del gobierno. En tercer lugar, los tribunales gubernamentales ejecutan deudas bancarias. Y por último, los gobiernos aprueban regulaciones para proteger la funcionalidad del sistema monetario. De hecho, cuando firmamos un préstamo o hipoteca, nuestro compromiso de pago respaldado por los bienes que ponemos en juego al no lograr pagar la deuda es la única cosa de valor real que está involucrada en la transacción. Para quien crea que cumpliremos nuestro compromiso, el acuerdo de préstamo o hipoteca es un papel portátil, intercambiable y vendible. Es un pagaré,
representa valor y es por eso una forma de dinero. Este dinero es lo que intercambia el deudor para tomar un préstamo al banco. Ahora bien, un préstamo en el mundo real quiere decir que quien se constituye como prestador debe tener algo para prestar. Si alguien necesita un martillo, por ejemplo, no le ayudará mucho mi promesa de ofrecerle un martillo si no lo tengo. Pero en el mundo artificial del dinero se permite reconocer como dinero la promesa de un banco de pagar un dinero que no tiene. Nuestro medio de circulación nacional está a la merced de los bancos, que prestan, no dinero, sino la promesa de ofrecer un dinero que no poseen. Una vez que el deudor firma ese compromiso de deuda, el banco entonces equilibra la transacción creando con unas pocas pulsaciones de tecla una deuda pareja. Desde el punto de vista del deudor, esto se convierte en dinero prestado en su cuenta bancaria, y el hecho de que el gobierno permita que esta deuda del banco al deudor se convierta en dinero fiat hace que todo el mundo tenga que aceptarla como dinero. Una vez más, la realidad es más sencilla de lo que parece. Sin el documento firmado por el deudor, el banquero no tendría nada que prestar. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es posible que los gobiernos, las empresas y las familias estén todos endeudados al mismo tiempo y por una cantidad tan astronómica? ¿Se ha preguntado cómo puede haber tanto dinero para prestar? Ahora ya lo sabe. No existe tal dinero. Los bancos no prestan dinero, simplemente lo crean a partir de la deuda. Y como la deuda es potencialmente ilimitada, también lo es la oferta de dinero disponible para prestar. Y como consecuencia, también es verdad la situación opuesta. ¿No es sorprendente que pese a la cantidad increíble de recursos, innovación y productividad que nos rodea, estemos todos, desde los particulares a las empresas y los gobiernos, endeudados con los banqueros? Si tan solo la gente se parara a pensar, ¿cómo puede ser que los que realmente producen la riqueza en el mundo estén endeudados con los que solo prestan el dinero que representa esa misma riqueza? Es todavía más sorprendente que una vez que nos demos cuenta de que el dinero es realmente deuda, vemos que si no hubiera ninguna deuda, no habría dinero. Así es nuestro sistema monetario. Si no hubiera ninguna deuda en nuestro sistema monetario, no habría ningún dinero. Usted no es el único en enterarse ahora de esta noticia. La mayoría de la gente piensa que si se cancelaran todas las deudas, se mejoraría el estado de la economía. Eso es sin duda cierto a nivel individual, puesto que al terminar de pagar nuestra deuda, tenemos más dinero, y pensamos que si nadie tuviera deuda, habría más dinero para gastar en general. Pero la verdad es lo opuesto. De hecho, no habría ningún dinero. Por eso vemos que somos totalmente dependientes de los créditos bancarios, que no dejan de renovarse para que exista dinero. Sin préstamos, no hay dinero. Eso de hecho es lo que pasó durante la Gran Depresión. En la medida que se cortó el crédito bancario, se redujo dramáticamente el dinero en circulación. Es un pensamiento horrible. Dependemos totalmente de los bancos comerciales. Alguien tiene que pedir prestado cada dólar que tenemos en circulación, efectivo o crédito. Si los bancos crean bastante dinero sintético, vamos a prosperar. Si no, vamos a pasar hambre. Carecemos absolutamente de ningún sistema monetario permanente. Si alguien comprende todas las circunstancias, la trágica absurdidad de nuestra posición deplorable es casi increíble, pero así es. Los bancos crean solo la cantidad del capital prestado, no crean el dinero para pagar los intereses. ¿De dónde se supone entonces que proviene esa cantidad? El único lugar donde los deudores pueden ir a buscar el dinero para pagar los intereses es en la oferta de dinero en circulación en la economía general. Pero dicha oferta se ha creado a su vez de la misma forma, como crédito bancario que tiene que ser pagado con más de lo que se creó. Por eso, en cualquier parte del mundo, siempre hay otros deudores en la misma situación, tratando desesperadamente de obtener el dinero que necesitan para devolver tanto el principal como los intereses, a partir de una cantidad total de dinero ofrecida que solo contiene el principal.
Es entonces, obviamente imposible, que todo el mundo pueda devolver el principal y los intereses, porque no existe el dinero creado para los intereses. Se puede expresar en una fórmula matemática sencilla. El gran problema aquí está en los préstamos a largo plazo, como las hipotecas o las deudas gubernamentales, donde el interés total excede mucho el principal, por lo que o se crea el dinero para pagar los intereses o habrá una gran proporción de bancarrotas en la sociedad y una economía que no funcione. Para mantener una sociedad funcional, la tasa de bancarrotas debe ser baja, y así, para lograr eso, debe crearse cada vez más dinero a través de la deuda para satisfacer la demanda actual de dinero para devolver la deuda previa. Pero por supuesto, eso no hace más que agrandar la deuda total, y eso quiere decir que habrá que pagar más intereses y como resultado se produce una espiral inevitable y continuo de crecimiento de deudas. Así, es solo la diferencia en el tiempo entre la creación del dinero como nuevos préstamos y su cancelación lo que impide que emerja la escasez general de dinero y se colapse totalmente el sistema. Sin embargo, al crecer el insaciable monstruo de crédito de los banqueros, la necesidad de crear dinero de deuda para abastecerlo se hace cada vez más urgente. ¿Por qué las tasas de interés son tan bajas? ¿Por qué recibimos tarjetas de crédito no solicitadas por correo? ¿Por qué el gobierno estadounidense está gastando más que nunca? Una persona podría preguntarse, ¿puede funcionar así realmente para siempre? ¿No es el colapso inevitable? Una cosa a reconocer sobre nuestro sistema financiero es que, como un juego de niños sobre sillas con música, mientras toca la música no hay perdedores. El dinero facilita la producción y el comercio. Al aumentar la oferta de dinero, el dinero va perdiendo su valor, salvo que crezca en la misma proporción que la producción y el comercio del mundo real. Añade a esto la comprensión de que, cuando oímos que la economía crece un 3% cada año, aunque suena a un ritmo constante, no es así. El 3% de este año representa más bienes y servicios reales que el 3% del año pasado, porque es el 3% del nuevo total. En vez de una recta, como se visualiza normalmente, es en realidad una curva exponencial que cada vez se hace más abrupta. El mayor defecto de la raza humana es nuestra incapacidad de comprender la función exponencial. El problema, por supuesto, es que el crecimiento perpetuo de la economía real requiere el uso cada vez mayor de recursos y energía. Cada vez más materiales tienen que ir del recurso natural a la basura cada año, pero siempre solo para impedir el colapso del sistema. Cualquiera que crea que el crecimiento exponencial puede durar para siempre en un mundo finito, o es un loco o un economista. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación horrible? En primer lugar, se necesita un concepto muy diferente de dinero. Tal vez haya llegado el momento de que más personas tengan que preguntarse a sí mismas y a sus gobiernos 4 preguntas sencillas. En el mundo, los gobiernos toman dinero prestado con intereses de los bancos privados. La deuda gubernamental es un componente principal de la deuda total, y su cancelación forma gran parte de nuestros impuestos. Ahora sabemos que los bancos simplemente crean dinero para prestar, y que los gobiernos les dieron permiso a hacerlo. Sabemos también que el gobierno crea dinero fiat, y sin duda tiene al menos el mismo derecho que los bancos a crear su propio dinero. Entonces la pregunta es, ¿por qué deciden los gobiernos tomar dinero prestado a los bancos privados con intereses, cuando ellos mismos pueden crear todo el dinero que necesitan sin intereses? Y la segunda, ¿por qué se crea el dinero como deuda? ¿Por qué no crear dinero que circule permanentemente y que no tenga que prestarse nuevamente con intereses para existir? La tercera pregunta es, ¿cómo se puede compaginar un sistema monetario que solo funcione con crecimiento perpetuo para establecer una economía sostenible? ¿Es lógico pensar que el crecimiento permanente acelerado y sostenibilidad son compatibles? Por último, ¿por qué nuestro sistema actual es totalmente dependiente del crecimiento perpetuo? ¿Qué debería cambiar para permitir la creación de una economía sostenible? Usura. Hace tiempo, cobrar cualquier interés por un préstamo se llamaba usura y estaba sujeto a duras penas, incluso la pena capital. Las principales religiones prohibían la usura. La mayor parte de los argumentos contra esta práctica eran de orden moral. Se suponía que el único propósito legítimo del dinero era facilitar el intercambio de bienes y servicios. Cualquier forma de hacer dinero a partir de dinero
era considerada como un acto parásito o de robo. Sin embargo, al aumentar la necesidad de crédito para el comercio, los argumentos morales sucumbieron al argumento de que el préstamo supone la aceptación de riesgos y la pérdida de oportunidades para el prestamista, y por tanto, el intento de obtener beneficio de prestar dinero quedó justificada. Hoy, estas nociones parecen arcaicas. La idea de hacer dinero a partir de dinero es considerada como algo a lograr. ¿Por qué trabajar si podemos hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros? Sin embargo, al pensar en un futuro sostenible, está bastante claro que cobrar intereses es un problema tanto práctico como moral. Imagínese una sociedad y una economía que en vez de agotar sus reservas de energía, se limita a energías renovables. Ya no se cortarían más árboles que los que se crecen en el mismo periodo. Toda la energía sería renovable, solar, gravitacional, geométrica, magnética o cualquier otra que descubramos. Esta sociedad viviría dentro de los límites de sus recursos, reutilizando y reciclándolo todo, y la población se iría reemplazando. Una sociedad tal no podría funcionar con un sistema monetario totalmente dependiente del crecimiento perpetuo. Una economía estable necesitaría una oferta de dinero que sea por lo menos capaz de permanecer estable sin colapsarse. Digamos ahora que la cantidad total de dinero que permanece estable está representada en este gran círculo. Imaginémonos también que los prestamistas deben tener dinero real para prestar. Si alguien dentro de esta oferta de dinero empieza a prestar dinero cobrando intereses, sistemáticamente crecerá su masa total de dinero. Si continúa cobrando intereses a todo el dinero que le devuelven, ¿cuál será el resultado inevitable? No importa si es oro, moneda fiat o dinero de deuda. Al fin y al cabo, los prestamistas poseerán todo el dinero, y tras las quiebras y liquidación de las bancarrotas, tendrán también todas las propiedades reales. Solo si la ganancia de préstamos con intereses se distribuyera entre la población, se solucionaría este problema fundamental. Cobrar muchos impuestos sobre las ganancias bancarias podría lograr esta meta, pero entonces, ¿por qué querrían operar los bancos? Si fuéramos capaces de liberarnos de esta situación actual, imaginémonos, podríamos pensar un servicio de bancos manejado por organizaciones al servicio de la sociedad, repartiendo sus ganancias e intereses como una renta universal para la ciudadanía, o incluso prestar dinero sin cobrar intereses. No he visto nunca a nadie que pueda, a través del uso de la lógica y razón, justificar que el gobierno federal tome su propio dinero prestado. Creo que vendrá el tiempo cuando la gente reivindicará que eso cambie. Creo que vendrá el tiempo que en este país nos acusarán a ti, y a mí, y a cualquier otro que esté conectado al Congreso, por sentarnos sin hacer nada y permitir que continúe un sistema tan estúpido. Cambiando el sistema. Si es la naturaleza fundamental del sistema lo que causa los problemas, no se pueden solucionar estos problemas con un simple ajuste. Hay que reemplazar al sistema en sí mismo. Muchos críticos monetarios apoyan el regreso del sistema de dinero respaldado por oro, diciendo que el oro tiene una larga historia de confianza. Ignoran las muchas estafas que ha habido: afeitado de monedas, rebajado de la calidad del metal, acaparamiento del mercado. Todos estos mecanismos se practicaban en la Roma antigua y contribuyeron a su colapso. Otros proponen la plata, pues es más abundante que el oro y por eso más difícil de acaparar. Mucha gente se pregunta sobre la necesidad de volver a metales preciosos. Nadie quiere volver a cargar bolsas pesadas de monedas para hacer sus compras. Es cierto que el dinero de papel, dinero digital, en plástico o dinero de identidad biométrica sería un medio real de intercambio con la misma potencialidad para reemplazar al dinero de deuda sin límite que tenemos ahora. Más allá de eso, si el oro volviera a ser la única base legal de dinero, quien hoy no tiene oro no tendría ningún dinero. Otros que apoyan la reforma monetaria han concluido que la codicia y la deshonestidad son los problemas principales y que puede haber mejores formas de crear un sistema monetario alternativo que no sea volver al patrón oro o plata. Mentes creativas han propuesto una variedad de maneras alternativas de crear dinero. Muchos sistemas de trueque privado crean dinero como deuda, de la misma forma que lo hacen los bancos, pero lo hacen de forma abierta y sin cobrar intereses.
Un ejemplo sería un sistema de trueque en la que la deuda se expresa como un compromiso de horas de trabajo y todos los trabajos son evaluados equitativamente a una cantidad en dólares, permitiéndose entonces que las horas de trabajo se conviertan en el precio de los bienes en dólares. El sistema cobra comisiones para cubrir sus costes administrativos, pero no genera beneficios a partir de los intereses. Este sistema monetario lo puede poner en marcha cualquiera que invente una manera de hacer las cuentas y encontrar participantes de confianza y con ganas. Establecer un sistema monetario de trueque local, aunque se use poco ahora, podría ser un plan de emergencia para cualquier comunidad. La reforma monetaria, como la electoral, es un gran tema y, como tal, requiere la voluntad de cambiar y un pensamiento libre de prejuicios. Las reformas no se lograrán fácilmente, ya que los beneficiarios del sistema actual harán todo lo posible para mantener sus privilegios. Ahora que hemos visto que el dinero no es más que una idea y que en realidad puede ser lo que queramos, he aquí un concepto monetario alternativo muy sencillo a considerar. El modelo se basa en sistemas que han funcionado en el pasado, en Inglaterra y en Estados Unidos, sistemas que fueron debilitados y destrozados por los banqueros y su sistema de reserva fraccionaria. Para crear una economía basada en dinero sin intereses permanentes, el dinero puede ser simplemente creado y gastado por el gobierno, preferentemente en infraestructuras capaces de durar mucho tiempo y que faciliten la economía real, tales como rutas, ferrocarriles, puentes, puertos y mercados públicos. No se creará este dinero como deuda, sino simplemente como valor, siendo este valor la forma en la que se gasta. Si este nuevo dinero facilitara un incremento proporcional en comercio que requiriera su uso, no causaría ninguna inflación. Si lo que el gobierno gasta causara inflación, habría dos vías de acción disponible. De hecho, la inflación es equivalente a un impuesto llano sobre el dinero. En efecto, en nuestro poder adquisitivo es el mismo tanto si el dinero se deprecia un 20% como si el gobierno nos quita el 20% de nuestro dinero. Vista así, la inflación, en lugar de impuestos, podría ser políticamente aceptable si se gasta bien y se mantiene dentro de ciertos límites. Por otro lado, el gobierno podría decidir luchar contra la inflación a través del cobro de impuestos y la puesta de los mismos fuera de la circulación, reduciendo así la oferta de dinero y recuperando su valor. Para controlar la inflación, que es el fenómeno opuesto en el que bajan los precios, el gobierno solo gastaría más para que hubiera más dinero. Sin la competencia de creación de dinero privado a partir de deuda bancaria, los gobiernos tendrían más control efectivo en la oferta de dinero nacional. La gente sabría a quién acusar cuando las cosas anduvieran mal. Se elegirían o se revocarían los gobiernos según su capacidad de preservar el valor del dinero. El gobierno operaría en primer lugar a partir de los impuestos como ahora, pero el dinero recaudado de impuestos sería mucho más, porque ya no se requeriría pagar intereses de los banqueros privados. No podría haber ninguna deuda nacional si el gobierno federal simplemente creara el dinero que necesita. Sería imposible nuestra servidumbre colectiva y perpetua a los bancos a través de pago de intereses en la deuda gubernamental. El dinero es una nueva forma de esclavitud y se distingue de la vieja simplemente por el hecho de que es impersonal, que no hay ninguna relación humana entre el dueño y el esclavo. El poder invisible. Nadie está más esclavizado que los que creen erróneamente que son libres. Lo que nos han enseñado a creer que es democracia y libertad se ha convertido en realidad en una forma genial e invisible de dictadura económica. Mientras toda nuestra sociedad sigue siendo completamente dependiente del crédito bancario para la oferta del dinero, los banqueros podrán tomar decisiones sobre quiénes tienen acceso al dinero que necesitan y quiénes no. El sistema de finanzas modernos crea dinero desde la nada. El proceso es quizá la parte más sorprendente de las artimañas jamás inventadas. Se concibió las finanzas en desigualdad, y se puede decir que nacieron en pecado. Los banqueros poseen la tierra. Quítensela, pero déjenles el poder de crear dinero, y con un toque de pluma crearán el dinero suficiente para volver a comprarla. Quítenles ese gran poder y todas las grandes fortunas como la mía desaparecerán, y tendrán que desaparecer, pues entonces será un mundo mejor y más feliz para vivir.
Pero si se quiere seguir viviendo como esclavos de los bancos y pagando el costo de su propia servidumbre, entonces deje que los banqueros creen dinero y controlen el crédito. La imposibilidad de los colonos de utilizar su propia moneda permanentemente fuera del control de George III y los banqueros internacionales fue la primera razón para la revolución. Poca gente se da cuenta hoy de que la historia de Estados Unidos a partir de la Revolución en 1776 ha sido, en su mayoría, la historia de una lucha épica por liberarse y quedarse libres del control de los bancos internacionales, dominados por los bancos europeos. Esta lucha se perdió en 1913, cuando el presidente Woodrow Wilson firmó el decreto de creación de la Reserva Federal, disponiendo que el cártel internacional de bancos se hiciera cargo de la creación de dinero en Estados Unidos. Soy el hombre más infeliz. He arruinado a mi país sin querer. Una gran nación industrial está hoy controlada por su sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado. El crecimiento de la nación, por lo tanto, y todas nuestras actividades están en las manos de pocos hombres. Nos hemos convertido en uno de los gobiernos peor ejercidos, los más completamente controlados y dominados en el mundo civilizado. No más un gobierno de prensa libre, no más un gobierno por convicción y el voto de la mayoría, sino un gobierno por la opinión y la coerción de un pequeño grupo dominante. El poder de este sistema está profundamente enraizado, de ahí el silencio de la educación y de los medios de comunicación sobre el tema. Hace años, un viceprimer ministro canadiense investigó informalmente a decenas de no economistas, tanto profesionales como a gente de la calle, y se dio cuenta de que ninguno de ellos comprendía correctamente cómo se creaba el dinero. De hecho, no hay quizás peligro en afirmar que la mayoría de la gente, incluso los empleados que atienden las ventanillas de los bancos, nunca han dedicado ni un momento para pensar en su vida entera cómo se crea el dinero. ¿Y usted? Todas las perplejidades, confusión y lamentos en Estados Unidos vienen, no tanto desde los defectos de la Constitución, ni desde la falta de honor o virtud, sino desde la ignorancia completa de la naturaleza de la moneda, los créditos y su circulación. El dinero moderno como sistema de deuda nació hace poco más de 3 siglos, cuando se fundó el primer Banco de Inglaterra, con una carta real para el préstamo fraccionario de un recibo de oro, a una modesta tasa de 2-1. Esta tasa era justo el inicio de la historia. A partir de ahí, el sistema se extendió a todo el mundo, y en la actualidad crea una cantidad sin límite de dinero a partir de la nada, y ha encadenado a todo el planeta a una deuda incesante creciente que nunca se puede cancelar, porque destruiría al propio sistema. ¿Ha podido pasar todo esto por accidente? ¿O ha sido una conspiración? Obviamente, algo muy grande está detrás de todo esto. Quien controla el volumen de dinero en nuestro país es absolutamente dueño de toda industria y comercio. Y cuando te das cuenta de que el sistema entero se controla muy fácilmente, de una manera u otra, por pocas personas arriba, no es necesario que te diga cómo se originan los periodos de inflación y deflación. El gobierno debe crear, emitir y hacer circular todo el dinero y créditos necesarios para satisfacer el poder de gasto del gobierno y el poder adquisitivo de consumidores. Al adoptar estos principios, los contribuyentes ahorrarán una gran suma de intereses. El privilegio de crear y emitir dinero no es solo la prerrogativa suprema del gobierno, sino es la mayor oportunidad creativa del gobierno. Hasta que se recuperen al gobierno el control de emisión de dinero y crédito y se reconozcan como su responsabilidad más viviente y sagrada, toda conversación de soberanía del Parlamento de democracia es inerte y fútil. Una vez que una nación parta con el control de su crédito, no le importa quién hace sus leyes. La usura, una vez en control, arruinará a cualquier nación. Agradecemos a Washington Post, New York Times, Times Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestra reunión y respetado las promesas de discreción por casi 40 años. Nos habría sido imposible desarrollar nuestro plan para el mundo si estuviéramos sujetos de luces brillantes de publicidad durante estos años. Pero el mundo es ahora más sofisticado y está preparado para encaminarse a un gobierno mundial. La soberanía supranacional de la élite internacional y de los banqueros mundiales es sin duda más preferida que la autodeterminación nacional
practicada en siglos pasados. Hay que proteger solo los pequeños secretos. Los mayores se mantienen secretos por la incredulidad pública.